Bien, buenos días, jovencitos. Esta semana tenemos este primer pantallazo que está programado ya, como ustedes saben, y ahí contamos nosotros con un pequeño, o nuestra primera diapositiva, en donde claramente me dice que mi pizarra virtual ya de una secuencia de posibilidades sobre lo que tiene que ver con el átomo. Todo lo que tiene que ver con el átomo, ¿cierto? Nosotros ya tenemos conocimientos previos sobre el átomo porque ya hemos venido trabajando con respecto a la materia y ahí hemos tenido un poco de conocimiento sobre la división de la materia, ¿cierto? Sobre la división de la materia. Pues bien, ahora empezamos ya con ese último punto que concierne a la división de la materia, y ahí tiene que ver eso que hoy nos reúne, ¿no? Pero acá dice modelos, significa que el átomo no tiene un solo modelo. Pues claro que sí. Evidentemente, a través de los años, que son más o menos 2 siglos, diferentes científicos han venido trabajando con respecto a generar, a graficar, a trabajar ciertos modelos, y que hay una secuencia. Si usted observa, hay una secuencia. Si usted observa, hay una secuencia, ¿no? Hay una secuencia. Hay una especie de línea de tiempo, de menos a más, desde lo más simple a lo más complejo, dependiendo mucho de lo que el hombre científico tenía como instrumento a su alrededor de ayuda, ¿ya? Miren, ¿eh? Todo a nuestro alrededor puede ser una situación significativa. Todo a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿qué tenemos en esta segunda diapositiva? Tenemos una imagen, ¿se da cuenta? Tenemos una imagen. Siempre el chat está abierto para sus comentarios, porque es importante trabajar con sus comentarios porque es parte de los criterios de evaluación. Parte de los criterios de evaluación. Aquí, en esta primera imagen, ¿qué observamos? Sin ninguna pregunta todavía planteada. Yo les doy la pregunta. En esta primera imagen, ¿qué cosa observamos? No, a ver, vamos, una manzana, muy bien, claro que sí, una manzana, partida, bien, claro que sí, excelente, ¿te das cuenta? Hay una secuencia, ¿no?, que se llama divisibilidad o división, ¿cierto? Pero esos son, digamos, acontecimientos que nos ocasionan a cada momento, no solamente como el trozo de una manzana, sino es que cualquier situación que puede producirse en nuestro alrededor puede generar ciertas interrogantes. Eso es lo que te hace a ti un investigador. Todo aquello que tú observes utilizando tus sentidos y te genere una interrogante, evidentemente eso es la primera parte de una investigación científica. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Una situación significativa. Lo que dicen ustedes. ¿Ah? Si ustedes se ponen a leer la pantalla, dice que a Romina le gustan las manzanas, la que estamos viendo en la parte superior. Le gustan las manzanas. Las lava, las pica para comer y les invita a sus hermanas. Claro que sí. Y una de sus hermanas observa un trozo y le pregunta, ¿cuál será el tamaño más pequeño de esa manzana? ¿Se da cuenta cómo está generando una interrogante? A partir de una observación, de un fenómeno o de un acontecimiento, por lo más sencillo que sea. Pero en este caso tiene que ver mucho con nuestro plan de estudio, ¿no? Romina le explica que la manzana se puede seguir dividiendo una y otra vez hasta obtener trozos más pequeños. Pero va a llegar un momento en donde solo quedará un trozo, ¿cierto? Solo va a quedar un trozo. ¿Tiene un fin? A ver, para la ciencia tendrá un fin. Vamos ahí. Por ahora el fin tiene un nombre. ¿Ya? Miren, dice, este trozo tan pequeño de manzana sería, ¿cuál sería el trozo más pequeño de manzana aquí? Muy bien, excelente, porque ya tenemos una idea, ¿cierto? Claro que sí, porque ustedes ya tienen idea preconcebida sobre el tema, pero esto genera situaciones que son como interrogantes, por eso acá dice, ante esta situación nacen interrogantes. Por ejemplo, nuestra primera interrogante, ¿cuál sería el tamaño más pequeño de la manzana?
Posiblemente después de átomo existan también algo más pequeño del átomo, ¿cierto? No necesariamente el átomo tendría que ser la parte más pequeña, ¿no? Eso lo vamos a ir visualizando a través del proceso de la clase, ¿no? ¿Qué más generaría? Dice, ¿cómo los científicos han podido descubrir algo tan pequeño que no se puede ver? A ver ustedes qué dicen ante esa pregunta. ¿Cuál sería su hipótesis? ¿Cómo un científico o cómo los científicos han podido descubrir algo tan pequeño que no se puede ver? Muy bien, por ejemplo, ahí me dice el profesor, el microscopio. Evidentemente el microscopio es un instrumento tecnológico o de ciencias que ha permitido facilitar el mundo de lo invisible, de lo que no se puede ver, ¿cierto? Muy bien. Ahí ya tenemos un punto de ventaja, excelente. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo pensaban que eran los átomos los científicos de los siglos anteriores? De los siglos anteriores, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XVIII, ¿cómo ustedes creen que ellos pensaban? ¿O simplemente no tenían idea del átomo? Era como una canica, muy bien, era como un budín de pasa, claro, teniendo en cuenta que ya existen modelos atómicos, ¿no? Considerando ello. ¿Qué más tenemos? ¿De qué manera se han construido los modelos atómicos? ¿De qué manera se habrán construido los modelos atómicos que ahora nosotros tenemos conocimiento? A ver, ¿cómo ustedes creen que se han construido estos modelos? Claro, evidentemente las hipótesis le han permitido a todos los científicos partir desde ahí y luego generar procedimientos experimentales que hacen o investigan muy bien y eso hace ¿qué cosa? Que se obtenga un producto. Y esos productos ya pues ahora lo que nosotros lo conocemos como modelos atómicos, ¿no? Como modelos atómicos. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Muy bien, jovencitos. ¿Qué más tenemos? El átomo, lo que nos reúne hoy día. Por eso le llamaron, profesor, el átomo, porque de acuerdo a la evolución de la ciencia, con respecto a la materia, desde la antigüedad se llamó átomo, por eso es que está aquí, el átomo. Pero el átomo tiene un origen etimológico, tiene una definición para la ciencia. La etimología, ya les había dicho yo a ustedes que la etimología es aquella ciencia o disciplina científica que se encarga justamente de definir, de darnos a conocer el origen de la palabra. El origen de la palabra. Por eso acá dice que la palabra átomo proviene del latín, del griego átomos, que significa sin. Sin. Por ejemplo, la A de átomo significa sin o no. Y tomos significa división. Átomo entonces es sin división. ¿Quién plantea este término? Gracias a quién tenemos a este científico. El gran Demócrito, antes de Cristo, miren. Antes de Cristo. Demócrito dedujo que la materia estaba constituida, escuchen bien, toda materia estaba constituida por pequeñas partículas llamadas átomos. Pero este señor, en su tiempo, no tenía conocimiento de microscopio, no había microscopio. El único microscopio o el primer microscopio que fue utilizado antes de Cristo fue el agua. El agua. Profesor, ¿cómo el agua? El agua fue el primer microscopio o fue utilizado para ampliar el tamaño de los objetos. ¿Quién utilizó el agua como primer microscopio? Este señor de acá. El gran Aristóteles. El gran Aristóteles fue el primero que utilizó. Por eso dice acá, de acuerdo a Aristóteles, el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. De un elemento químico, ¿ya? Y además, ustedes saben muy bien que para Aristóteles, él consideraba que el agua, el aire, la tierra y el fuego eran elementos que sostenían la materia, o la vida, o los elementos que estaban formando parte de la tierra. El agua, para él, fue su primer microscopio. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, ustedes pueden hacerlo claramente, en un vaso de agua transparente, échenle, en un vaso agréguenle agua a la mitad, póngale una cucharita ahí, una cuchara de metal, ustedes van a observar que la parte que está dentro del agua se ve más grande cuando está dentro del agua, sumergida, ¿cierto? Inclusive la refracción de la luz, porque parece que estuviera partida de la cuchara.
De manera que eso él lo sabía muy bien en su momento, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Miren, ¿ah? Pero eso ha cambiado mucho en estos tiempos. El átomo, de acuerdo a lo que nosotros vemos acá, miren acá, ¿qué podemos observar? Esto no lo graficó ni Demócrito ni Aristóteles. Aquí, ¿qué observamos? ¿Qué observamos acá en esta gráfica que tiene movimiento? Neutrones. ¿Cuáles serían los neutrones ahí? A ver, ¿qué color serían los neutrones? ¿Qué color serían los neutrones? Celeste los neutrones. Bueno, vamos a ir identificando las cargas. Si a ti te dicen neutrones, neutro no tiene carga, ¿cierto? Muy bien, los verdes, excelente. ¿Quiénes serán los rojos? A ver, si tenemos una idea más preconcebida. Los rojos, protones, porque los protones tienen carga positiva. Excelente. Y los que están en movimiento, que no los puedo coger, no los puedo detener, esos son electrones. Excelente. ¿Ves? Ya tenemos una idea un poquito más avanzada sobre el comportamiento del átomo. Claro que sí. Muy bien, vamos a continuar. Continuamos acá. ¿Qué más tenemos? La estructura del átomo. La estructura del átomo. Hoy en día sabemos que el átomo tiene un núcleo, y ya vamos a ver posteriormente, porque luego vamos a hablar sobre la estructura específica del átomo. Ahora solamente saberes previos. Evidentemente el núcleo, ¿qué carga tendrá? Si vemos nosotros que el núcleo tiene protones y tiene neutrones, evidentemente el núcleo es positivo, ¿cierto? Muy bien, el núcleo es positivo. Claro que sí. Si te dicen el núcleo es positivo. La corteza es la parte que envuelve, miren, todas estas circunferencias que ustedes ven alrededor del núcleo es la corteza, conocida también como los niveles de energía. Ahí están, dicen, todos los electrones. Entonces, en estas órbitas están los electrones. Y los electrones, como lo dice claramente ahí, son negativos, porque acá también me indican, ¿cierto? Profesor, los electrones son negativos y los protones son positivos. ¿Se da cuenta? Existe una especie de energía en equilibrio en el átomo, ¿cierto? Cuando tenemos un núcleo positivo y tenemos una envoltura negativa, debe haber un control del equilibrio energético, porque si no, imagínense, se pierde, y hay que tener en cuenta que todo lo que usted ve, todo lo que tiene masa y peso, se puede medir, está constituida por átomos, y los átomos tienen que tener cierto equilibrio energético, porque si no, imagínense que fuera de nuestro universo, si se rompe el equilibrio energético, imagínense, ¿no? Hasta ahí. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por acá? Evidentemente, cómo es que ha ido evolucionando nuestros modelos atómicos. Porque hay que tener en cuenta que todo empieza solamente con la idea de plantearse esa disyuntiva de cómo es que sería un átomo, porque evidentemente no se lo imaginaban, no lo tenían físicamente. Entonces, tiene que partir de algo, Ese algo tiene que ver mucho, de acuerdo a nuestra información, los átomos se pudo observar y fotografiar gracias a quién, como ustedes me dijeron claramente, gracias al microscopio. Pero ¿cómo era un átomo? ¿Cómo es un átomo? Los científicos evidentemente han venido trabajando con respecto a eso, a graficar un átomo. Y eso evidentemente también tiene que ver mucho con lo que se tenía en ese momento para poder graficar, ilustrar cómo es la forma, la estructura del átomo, ¿ya? Y eso es lo que ha llevado a cabo a todos estos científicos, que lo vamos a ver, producto de investigación, de trabajar mucho sobre el tema a través del tiempo, que no estamos hablando de un año, estamos hablando de siglos, Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra línea del tiempo,
Si usted observa detenidamente, si se da un momento de observar detenidamente cómo era el átomo para John Dalton, miren, como dijo claramente el profesor, era una canica. Y parece una canica, ¿cierto? Para Dalton este era su modelo. Pero profesor, antes de Dalton nadie, sí, ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Miren, después de Dalton, Thomson. Ya inclusive le dio un nombre. Miren, ya observa algo más de lo que Dalton no lo pudo observar en su momento. Rutherford observa detalles, va avanzando. Si usted observa un poquito, se va a dar cuenta que hay ciertos elementos que van apareciendo en estos modelos atómicos, ¿cierto? Y cada uno de ellos tienen sus nombres. Miren, Bohr también aparece luego. Acá hay información que relaciona mucho a Niels Bohr con Ernest Rutherford. Es como hablar del maestro y su alumno. El maestro y su alumno. ¿Ya? Pero los dos han pasado a la historia porque los dos han trabajado en función a sus modelos atómicos. Claro que sí. Y luego tenemos el modelo mecánico cuántico conocido como el modelo atómico actual, por Schrödinger. Erwin Schrödinger, pero ahí trabajaron varios otros científicos que también lo tenemos en ello. Pero el detalle aquí es que a través del tiempo, que son más o menos 2 siglos, va cambiando progresivamente los modelos o las gráficas de cómo es un átomo, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos en este caso el modelo atómico de Demócrito y Leucipo, antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Demócrito y Leucipo, griegos evidentemente, fueron los primeros que imaginaron cómo sería un átomo, porque no había microscopio en ese tiempo. Hay que tener en cuenta que el primer microscopio registrado por la ciencia es del siglo XVII, 1665. Por lo tanto, acá estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, ¿qué decía Demócrito y Leucipo dentro de sus conclusiones sobre cómo podría ser un átomo? Para ellos el átomo era la fracción más pequeña de cada sustancia. La fracción más pequeña de cada sustancia. ¿Qué más decían como conclusiones básicas? El átomo es sólido, no tiene estructura interna. Significa que para ellos lo último es el átomo. No hay más que el átomo. ¿Qué más? Los átomos de distintos materiales pueden diferir en tamaño, forma y masa. ¿Qué significa? Que los átomos de los elementos del mismo elemento son iguales, pero de otros elementos son diferentes, ¿no? Son diferentes para él. ¿Cómo era su átomo? Muy parecido al de John Dalton, inclusive en las conclusiones, ¿no? Evidentemente, después de Cristo, miren, modelo atómico de John Dalton. Modelo atómico de John Dalton. Fíjense, el modelo atómico de John Dalton es después de Cristo. Después de Cristo. ¿Se da cuenta? Ya ahí para John Dalton ya hay avances, porque ahí estamos hablando de que ya había microscopio. Él se plantea cierta hipótesis, pero tiene conclusiones él tiene conclusiones sobre su modelo. ¿Cuál es su primera conclusión? Dice que la materia está constituida por partículas que ya no se pueden dividir, y le llamó también átomo. Le llamó también átomo. ¿Qué más? ¿Cuál es su otra conclusión de John Dalton? Los átomos de un mismo elemento son iguales. Coincide con el de Demócrito. Los átomos de un mismo elemento son iguales. ¿Qué significa? Los átomos de hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno son iguales. Los átomos de oxígeno, todos los átomos de oxígeno son iguales. Y así sucesivamente. Todos los átomos del mismo elemento son iguales. ¿Ya? ¿Qué más dice? Los átomos de distintos elementos se unen para formar compuestos. Eso es muy claro. Eso ya lo tenemos ahora, ¿cierto? Los átomos de distintos elementos se unen para formar compuestos. El compuesto, como la molécula de agua, está formada por 2 átomos distintos, ¿cierto? Oxígeno e hidrógeno. Y así, todas las moléculas que tenemos conocidas
están formadas por diferentes átomos. El azúcar, por ejemplo. El azúcar que nosotros utilizamos para endulzar nuestra leche, nuestra agüita, qué sé yo. El azúcar. Un granito de azúcar es una partícula. Y en esa partícula existen miles de moléculas y el azúcar como tal tiene fórmula química. Es una molécula grande que tiene, por ejemplo, 12 carbonos. 12 carbonos. ¿Se da cuenta? Y así ve. Tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Tiene diferentes elementos. ¿Qué más tenemos acá? Una reacción química es un reordenamiento de átomos. Una reacción química es un reordenamiento de átomos. Una reacción química. En cada momento hay reacciones químicas. Siempre hay reacciones químicas. Por ejemplo, transpirar es una reacción química. Digerir los alimentos es una reacción química. Respirar es una reacción química. Fotosíntesis es una reacción química. Para John Dalton, este era su modelo atómico. Este era su modelo atómico. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Continuamos en este lado con el modelo atómico de Thomson. Joseph Thomson, JJ Thomson. Para Thomson, mire, ya va cambiando un poco su modelo atómico. Solamente con la imagen vemos elementos nuevos ahí, ¿cierto? Dice que el átomo era una esfera. Para Thomson, el átomo era una esfera que tenía carga positiva. Aquí está. Vemos en el fondo una carga positiva, ¿cierto? Una carga positiva, donde se encontraban incrustadas muchos electrones, las cargas negativas, así como están disueltas, ¿cierto? Disueltas. Por lo tanto, Thomson introduce el término electrones. Y lo relaciona Thomson, su modelo, lo hace parecer a un budín con pasas. Por eso se le conoce al modelo de budín con pasas. ¿Ya? Y eso es lo que graficamos en este lado. Miren, aquí está el modelo de Thomson con la parte positiva y todas las energías o todos los electrones de carga negativas disueltas o sueltas en todo lo que significa el átomo, inclusive sobre la parte positiva. Muy parecida a un budín con pasas, muy parecida, porque evidentemente las pasitas serían las cargas negativas, ¿cierto? Las cargas negativas que tiene este modelo atómico de JJ Thomson. ¿Qué más tenemos? El modelo de Rutherford. Rutherford, el sistema planetario, ¿no? El modelo de Rutherford. Aquí tenemos, miren, varias imágenes que nos pueden ir familiarizando con respecto al modelo de Ernest Rutherford. El que sostenía que la carga positiva, protones, está puesta en el núcleo del átomo. Y hay algo que él ya está introduciendo, el término núcleo, aquí, en el núcleo. Ya no lo dejaba suelto como Thomson, estaba en el núcleo del átomo, ¿ya? Y ahí es donde se concentraba toda la masa. En el núcleo del átomo estaba concentrada toda la masa, ¿ya? Hay algo nuevo más. Se intuía que la presencia en el núcleo habían partículas de cargas eléctricas neutras. Por eso le llama aquí sin cargas eléctricas, a la cual se le conoce como neutrones. Él consideraba que en el núcleo había ciertas partículas que no tenían carga, a la cual se le denominó neutrones. Y también Rutherford sostiene que los electrones se ubican en la corteza, aquí. Se ubican en la corteza, en lo que ustedes ven acá. En la corteza, orbitando alrededor del núcleo en forma circular o en formas elípticas, así como lo vemos acá, ¿ven? En forma circular o en forma elíptica, ¿ya? A ver, era un modelo muy dinámico, por eso le llamaron un poco como tenía que ver, muy parecido a lo que es un sistema, ¿no? Un sistema, ¿ya? Un sistema. ¿Qué más tenemos? Ese con respecto al modelo de Rutherford.
planteado en el año 1911. 1911, ya siglo XX, ¿no? Siglo XX, 1911, hasta ahí tenemos el modelo de Rutherford. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos por acá? El modelo atómico de Niels Bohr. Niels Bohr. Ya, este señor, el gran danés, Niels Bohr, viajó a Inglaterra para trabajar con Ernest Rutherford, que fue un maestro ahí, y este danés viajó para trabajar con Rutherford y aprender un poco sobre su modelo. Y a partir del modelo de Rutherford, Niels Bohr plantea su propio modelo en el año 1913, 2 años después de Rutherford, 2 años después. ¿Ya? Para eso él viajó, para aprender un poco del maestro, de su maestro en este caso, Ernest Rutherford. Y a partir de estos aprendizajes, evidentemente Niels Bohr pudo observar aspectos positivos del modelo de Rutherford y generar nuevos elementos o poder uniformizar el modelo de Rutherford y a partir del modelo de Rutherford generar un modelo nuevo. 2 años después, en 1913. 2 años después. ¿Ya? Después de 2 años, Niels Bohr plantea su nuevo modelo. Bien, nos habíamos quedado en el modelo atómico de Bohr y para hacer para recuperar un poco en lo que nos habíamos quedado, justamente estábamos hablando de que Bohr trabajó con Rutherford, estudiante maestro, aprendió el modelo de Rutherford y a partir de ello, en 1913, publicó su modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr. Y tiene evidentemente algunas conclusiones que hay que ir resaltando. Por ejemplo, acá dice: los electrones en un átomo se mueven en forma estable. Se mueven en forma estable. Los electrones, ya está hablando de que los electrones están en movimiento, perdón, a cierta distancia del núcleo. Están en movimiento a cierta distancia del núcleo, con una energía definida. A esto se le conoce como un estado estacionario. Aquí tenemos la imagen del modelo de Bohr. Aquí está el núcleo. Este es el núcleo. De hecho, y según Bohr, los electrones se están moviendo a cierta distancia del núcleo. Como vemos acá, ¿ven? Estas líneas que tienen que ver mucho con la envoltura del átomo, en estas líneas es donde están estos electrones en movimiento, denominados estado estacionario. ¿Ya? ¿Qué más tiene él como conclusión? ¿Qué más tiene él como conclusión? Dice, los electrones en cada estado estacionario, en cada uno de los estados estacionarios, sigue una ruta o una órbita. Claro que sí, ahí está, miren, la ruta. No se pueden saltear de esa ruta. De acuerdo a Niels Bohr, existe un camino para cada electrón. En este camino van a estar en constante movimiento ahí. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Cada ruta u órbita, ¿cierto? Órbita circular. Acuérdense bien del término órbita, ¿ya? La cual recibe el nombre de nivel energético, yo lo que les decía, ¿no? La capa o la estructura o la envoltura del átomo también se le llamaba niveles de energía o niveles energéticos, ¿cierto? Ya con Bohr a la cabeza en su modelo atómico plantea que esos lugares por donde van a transitar los electrones se llaman niveles energéticos o capas. ¿Cómo se llamaba? Tenían dos descripciones. Descripción numérica y descripción literal. Por ejemplo, la numérica dice nivel 1, acá está el nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8. ¿Ya? En lo que significa el término literal, se utilizaban letras. ¿Qué significa? Que el nivel 1 era igual a la K. El nivel K era el nivel 1. El nivel L es el nivel 2.
y el 2 OL. Nivel, aquí miren, el 3 es OM. Así, si existe un cuarto nivel, evidentemente que sí, y así va subiendo, ¿se das cuenta? K, L, M, N, O, P, Q. Cada uno, y le puso sus nombres, ¿cierto? Nombres literales o nombres numéricos. ¿Qué más tiene acá? Dice, cuando el electrón está en estado estacionario, que es lo que vemos en la imagen, no se produce un fotón, no se produce un fotón. Sin embargo, cuando baja de nivel energético, es decir, cuando baja, cuando se acerca al núcleo, cuando de este lugar, de ese nivel, baja al otro nivel, ¿qué va a pasar ahí? Se produce un fotón, que es lo que vemos aquí. Un fotón es emitido en forma de la energía, ¿ya? ¿Qué más tenemos, profesor? Acá hay una flecha. Claro que sí. Esta flecha me indica, jovencito, esta flecha me indica, ¿qué dice? La energía de las órbitas va en aumento. Significa que a medida que te alejas del núcleo, la energía va aumentando. A medida que te alejas del núcleo, la energía va aumentando. Entonces, aquello que esté en el tercer nivel tiene más energía que aquello que esté en el segundo nivel. Todo ello lo resume. Por ejemplo, aquí dice, cuando un electrón cae de un nivel de energía superior, que es lo que hemos hecho gráficamente acá, a otro de nivel inferior del átomo, se libera la energía llamada fotón, que es lo que nosotros estábamos confirmando en la descripción de la tercera conclusión de Niels Bohr, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Van ciertos detalles que van apareciendo. Es importante que atienda el modelo de Bohr, porque hay varios datos que a usted le va a permitir diferenciar el modelo atómico de Niels Bohr con el modelo atómico actual o el modelo cuántico, porque son los dos modelos que están ahí teniendo algunas similitudes y tienen datos muy, muy elementales, muy fundamentales que ahora se utiliza cuando trabajamos lo que es la estructura del átomo, ¿ya? Por ejemplo, el nivel estacionario o el estado estacionario de los electrones. ¿Qué más? Órbita circular. ¿Qué más? Niveles energéticos. ¿Qué más? Nivel K, nivel L, nivel M, nivel N, nivel 1 o nivel 2 o nivel 3. Son términos que Niels Bohr introdujo como conclusión de su modelo. ¿Qué más? Términos como fotones. ¿Cuándo se produce un fotón? Cuando un electrón baja de un nivel superior a un nivel inferior y se va acercando al núcleo del átomo. Esos términos o estos elementos nuevos hay que considerarlos porque nos va a permitir a nosotros tener un conocimiento más específico sobre las conclusiones de Niels Bohr. Vamos a continuar acá. ¿Qué más tenemos? Llegamos evidentemente a una parte que tiene que ver con el modelo atómico mecánico cuántico, incluyéndose aquí la física ya. El modelo atómico mecánico cuántico. Básicamente se considera el de 1926. Ya ustedes van a darse cuenta en el proceso quién es el responsable del modelo atómico mecánico cuántico. Porque aquí hay varios modelos que también ustedes lo tienen en el libro, ¿ya? El modelo mecánico cuántico tiene que ver mucho con el uso de la influencia de la física de Max Planck, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el primer modelo que es influencia, en 1924. 1924. Profesor, pero acá me indica 1926. De hecho que sí. Aquí vamos a ver varios modelos que participan en el modelo mecánico cuántico. El primero es el de 1924 por Louis Broglie. ¿Cómo se llama? El principio de la dualidad de la materia u onda en corpúsculo. ¿Ya? ¿Qué me dice? ¿Se da cuenta acá? Dice acá. Depende mucho de las circunstancias experimentales de la radiación del electrón para tener un comportamiento ondulatorio. Un comportamiento ondulatorio, como lo vemos acá, ¿ve? Cómo se está en forma ondulatoria
girando en forma elíptica alrededor de este núcleo, Y claramente me mencionan también ya los niveles, ¿no? Miren, acá hay niveles. Evidentemente este es el núcleo positivo. De ahí viene el nivel 1, viene el nivel 2, nivel 3, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué más tenemos? El principio de la incertidumbre, el otro modelo que participa. ¿Quién lo plantea? Heisenberg. Aquí está el nombre de este científico alemán, Heisenberg. ¿Qué año? 1925. 1925. ¿Qué me dice Heisenberg? Es imposible conocer en simultáneo el momento exacto del electrón como su posición exacta en el espacio. ¿Por qué razón? Porque el electrón, ya tenemos conocimiento que el electrón está en constante movimiento, porque hay mucha energía que está ahí, ¿cierto? Entonces, ahí es lo que, según Heisenberg, le hace un poco complicado saber la posición exacta de un electrón dentro de la nube o dentro de las órbitas, ¿no? Por eso dice acá, si un electrón está en movimiento, podemos saber qué cosa, su velocidad. Si está en movimiento podemos saber su velocidad, pero no sabemos dónde está. Sabemos a qué velocidad está yendo, pero no sabemos en qué parte del átomo se encuentra. Eso es el principio de la incertidumbre, por eso es que se llama como tal, porque no se sabe exactamente. Si tú sabes su posición del electrón, si tú sabes su posición, no sabes su velocidad. Pero si tú sabes su velocidad, no sabes su posición. Entonces ahí genera una incertidumbre, ¿no? Aquí tenemos, mire, y él ya me plantea orbitales. Y aquí me plantea, mira, Z, van ciertos términos que él va introduciendo ya. Z, ahí. Hay que tener en cuenta qué cosa, que los elementos químicos o átomos tienen niveles, y esos niveles tienen cierta descripción interna, que lo vamos a ir viendo de forma progresiva. Por ahora es importante conocer las conclusiones de los modelos atómicos, ¿ya? En este caso, el principio de la incertidumbre está bien claro. No se determina exactamente ni la posición ni el movimiento, ¿no? ¿Qué más podemos observar acá? ¿Qué más podemos observar aquí? Miren, orbital SP, orbital 2P, orbital 2P. Lo que sí se varía, no sé si pueden ustedes distinguir, aquí hay un término X, aquí hay un término Y y aquí hay un término Z. ¿Por qué razón? Porque los orbitales P, digamos, son varios electrones y tienen que tener ciertas capacidades cada orbital para transportar electrones, que lo vamos a ver ya en los siguientes temas. ¿Qué más tenemos acá? Schrödinger. Erwin Schrödinger, considerado como el autor de la teoría mecánica cuántica, influenciada, como les digo, jóvenes, influenciada por Max Planck, el físico Max Planck. Aquí está, Erwin Schrödinger. En 1926 propuso su modelo, basándose en la física cuántica o la mecánica cuántica. La física cuántica y la mecánica cuántica. Y para ello ya nosotros teníamos el modelo de incertidumbre y el modelo de la dualidad, 1924, 1925 y ahora el de 1926. ¿Qué nos sostiene Schrödinger? Schrödinger, no se olviden, Schrödinger es el que plantea el modelo de la mecánica cuántica. ¿Qué me plantea él? Dice, describe a los electrones en función a las ondas. La zona de probabilidad en donde se puede encontrar un electrón se llaman orbitales. Entonces, él concluye ¿qué cosa? Como no se sabe la posición, ni tampoco se sabe la velocidad, entonces las probabilidades de donde pueda haber un electrón se le llama orbitales. Los orbitales son espacios en donde existe la mayor probabilidad de que pueda tener electrones,
Por ejemplo acá. Por ejemplo acá. Miren acá. Tenemos onda electrónica. Estas son las ondas electrónicas. Acá tenemos el núcleo positivo evidentemente. Y en estas ondas electrónicas, no en toda la onda vamos a encontrar electrones. No en todas las ondas vamos a encontrar electrones. Posiblemente aquí hayan orbitales, dependiendo mucho de las capacidades electrónicas de ese nivel, para poder generar, ¿qué cosa? Mayor probabilidad de orbitales. Profesor, ¿y qué cosa es un orbital? Un orbital es una región de mayor probabilidad donde tú puedas encontrar electrones, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ciertas descripciones propias del modelo de Schrödinger, Aquí está el núcleo positivo, el modelo de Schrödinger tiene que ver con la mecánica cuántica, y ahí trabajan las probabilidades en función a los orbitales, Dice acá, 1s, un orbital. Aquí, miren, si este es el 1s, significa ¿qué cosa? Que este es el nivel 1. Este de acá es el nivel 1, ¿ya? Si este es el 2s, este es el nivel 2. Ahí. Este es el nivel 2. Si ese es el 3, evidentemente ese es el tercer nivel. Toda esta circunferencia es el tercer nivel. Entonces, ahí hay probabilidades de encontrar diferentes cantidades de orbitales o probabilidades de que ahí existan, ¿qué cosa? Electrones, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Una especie de comparación, una especie de términos comparativos del modelo de Bohr, entre el modelo de Bohr y el modelo cuántico de Schrödinger, que es lo que tenemos en la parte superior, ¿ya? En la parte superior. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Se mantienen los postulados de Bohr, excepto en el concepto de órbita, que se cambia por orbitales. Órbita por orbitales. ¿Por qué? Porque para Schrödinger un orbital es una probabilidad. En cambio, para Bohr, una órbita es el espacio. Pero no se define si en ese espacio hay electrones o no. En cambio, para Schrödinger, la probabilidad electrónica en donde puede existir evidentemente los electrones se llaman orbitales, regiones que tienen que ver ahí con las orbitales. ¿Qué más dice acá? Bohr, electrones giran en órbitas planas a una distancia fija del núcleo. En cambio, con respecto al mecánico cuántico, no se conoce esa probabilidad. Por eso se describe solamente como orbitales. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en esta imagen? La imagen propia de los dos modelos atómicos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Y les hacemos aquí un hincapié porque necesitamos que usted diferencie y relacione estos dos modelos atómicos porque son los que se acercan un poco a nuestro tiempo. Y eso nos permite, ¿qué cosa? Graficar en teoría lo que vamos a encontrar dentro de estos dos modelos, porque usted va a hacer un cuadro comparativo, va a responder interrogantes con respecto a estos modelos. ¿Qué dice acá? Miren, ¿eh? El átomo, según el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico cuántico que tiene que ver con Schrödinger, está constituido por el núcleo y la nube electrónica. Hay dos similitudes. El núcleo, aquí está el núcleo, y aquí está la envoltura o la nube electrónica, ¿cierto? Muy bien. Órbitas de electrones. Aquí. Órbitas de electrones. Para Bohr, esta era la órbita. Y ahí estaban los electrones. Si aquí hay otra órbita, evidentemente aquí hay electrón. ¿Ya? Si aquí hay otra órbita, entonces aquí hay electrón para Niels Bohr. Y los electrones, como ya sabemos, sí tienen carga eléctrica negativa. En cambio, para el modelo mecánico cuántico, habla de nube electrónica. Miren, ¿cuántas circunferencias hay? ¿Cuántas hay? Habla de nube electrónica. ¿Qué dice acá?
los orbitales. En estas regiones, usted ve ahí, hay probabilidades que pueda existir electrones, sí o no. Sí o no. Entonces, ahí es donde vamos a hacer la diferencia. ¿Qué más? Lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Los electrones tienen partículas negativas y saben ustedes que está representado por la letra E, ¿no? Los neutrones no tienen carga, por lo tanto, le ponemos un cerito en la parte superior que me identifica que la N con un cerito en la parte superior me dice que es neutrones, neutral. Los protones son cargas positivas, por lo tanto, su símbolo es la P con el signo positivo. Ahí está, la P con el signo positivo. Muy bien, hasta ahí ya estamos llegando un poco con los conocimientos que tienen que ver con los modelos atómicos, ¿ya? ¿Y qué me plantean acá? ¿Qué me dice? En mi primera actividad, dice, completar. ¿Qué debo de completar? Modelos atómicos. Tengo acá el modelo de Demócrito, el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y el modelo mecánico cuántico que tiene que ver con Schrödinger. ¿Qué me dice? Explica las ideas sobre el átomo, es decir, sobre el modelo atómico. Básicamente tiene que ver con las conclusiones. ¿Qué necesitamos colocar aquí? Conclusiones, sus conclusiones de ellos. Y para ser un poco más, más directo, el modelo de Demócrito y el modelo de Dalton tienen una similitud muy importante, porque los dos hablan de que la parte más pequeña de cualquier elemento o materia es el átomo. También, ¿qué dice? Que los átomos del mismo elemento son iguales. Dalton, ¿qué plantea? Dalton plantea otras conclusiones, ¿cierto? ¿Qué más plantea Dalton ahí? ¿Qué más? Aparte de que me dice que los átomos del mismo elemento son iguales, ¿qué otra conclusión plantea John Dalton? A ver. ¿Qué otras conclusiones plantea John Dalton? Ya, claro, eso evidentemente hay que ir anotando aquí, ¿ya? Hay que ir anotando las conclusiones de cada uno de ellos, ¿ya? Claro, los átomos del mismo elemento tienen la misma carga. Thomson ya varía, porque Thomson habla de que existe una carga positiva, que existe una carga negativa, acuérdense bien, ¿no? Rutherford habla de que su sistema planetario, que es un núcleo positivo, que alrededor están girando electrones. Niels Bohr avanza un poco más, y así ve. Cada uno tiene sus conclusiones, 3 conclusiones, ¿ya? 3 conclusiones de cada uno. Cada uno con sus 3 conclusiones. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda, ¿qué me pide? Facilísima, jóvenes, facilísima. Están muy vinculadas las dos. Responder, dice, entre el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico cuántico de Schrödinger, entre el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico de Schrödinger, ¿existe alguna diferencia fundamental? Ustedes tienen que responder sí o no y tienen que indicar cuál es la diferencia fundamental entre el modelo de Bohr y el modelo de mecánica cuántica fundamentada por Erwin Schrödinger. ¿Ya? Aquí, en la número 2, dice, ¿cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las semejanzas entre el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico cuántico actual? De semejanza, las similitudes, en qué están relacionados, en qué están vinculados ambos modelos, ¿ya? Bien, estos dos son preguntas muy sencillas, cortas, que evidentemente la tienen que responder con sus propias palabras, pero para ello tenemos pues el video, el libro, que nos puede orientar muchísimo sobre tener una idea de cómo vamos a responder sobre el tema de los modelos atómicos,